Así que la más cordial bienvenida a este evento de parte de toda la Escuela de Administración. Sean todos bienvenidos y le paso la palabra a nuestro coordinador de cátedra y miembro del subconsejo, el maestro Félix Castro, quien tendrá a partir de ahora la moderación y presentación de nuestros invitados especiales de esta mañana. Muchas gracias. Okay. Buenos días a todos y todos. Especialmente la bienvenida a nuestros invitados especiales, en especial el maestro Félix Socorro, que es un investigador muy reconocido y profesor invitado de varias universidades. Dentro de ellas está la Universidad Complutense de Madrid, también la Universidad ADEN. Además también es autor de varias publicaciones en el ámbito vinculado con lo que es la conferencia que nos va a estar impartiendo en el día de hoy. Y también ha publicado varios libros. Dentro de ellos podemos resaltar Empleados sin sueños, Empresas sin alas, Gerentes ineptos u otras reflexiones. También ha trabajado y ha desarrollado emprendimientos sociales. El maestro Félix Socorro, que nos va a estar con nosotros también el día de hoy, también tiene una vasta experiencia y dentro de sus últimas conferencias podríamos mencionar cómo liderar una pyme, también creadores de ideas para mentes jóvenes, aspectos teóricos de planificación, organización en dirección de pymes. Para nosotros es un placer de verdad tener al maestro, al doctor Socorro, Félix Socorro, en esta primera conferencia en el día de hoy, y la dejamos sin más preámbulo con el doctor Félix Socorro. Bienvenido a este escenario, señor Socorro. Muchísimas gracias, wow, con esa presentación la responsabilidad es muy grande ahora. Muchas gracias, de verdad que estoy honrado con esta invitación. Agradezco muchísimo a Maribel Lozano y a Alejandro Chirino, que fueron las personas que me contactaron para tener el honor de estar aquí con ustedes. Y a todas las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a quienes no tengo más que palabras de agradecimiento por la invitación y cuentan, por supuesto, con un amigo en lo que necesiten en mi persona. Con todo gusto, entonces me gustaría, me imagino que por razones de tiempo, querrán que iniciemos y que entremos en materia, y yo con todo gusto lo haré, ¿no? Tengo entendido que son unos 20 minutitos, así que voy a poner un timer, porque es que si no sigo hablando y no me detengo. Ok, efectivamente, bueno, quería por supuesto darle las gracias al profesor Félix Castro por ese excelente resumen. Solamente quería comentar dos cositas. El libro se llama Empleados sin sueños, Empresas sin almas. Si los empleados no tienen sueños, las empresas no tienen almas. Es muy importante destacar este tema, ¿no? El día de hoy tengo el honor de presentarles un trabajo que recientemente fue publicado y que se llama Emprendimiento y Microempresas, un enfoque teórico a sus diferencias. La intención de este tema y de conversar sobre esto es que justamente estamos en un punto de disrupción, estamos frente a transformaciones, estamos frente a cambios. Es nuestra responsabilidad desde las áreas administrativas, desde la ciencia administrativa, transformar un poco o ayudar a transformar un poco a la sociedad y a las empresas y a las organizaciones, y para ello es importante tener claro ciertos conceptos y ciertas características. Nosotros como consultores, como asesores, como docentes, como empresarios, tenemos que estar muy claros con relación a todo lo que representa los conceptos, a todo lo que representa la parte teórica de las cosas que hacemos, porque es la única manera de poder crecer, de poder transformar el futuro. Si no conocemos lo que hacemos, si no entendemos bien lo que hacemos, evidentemente será más difícil para nosotros transferir conocimiento o incluso desarrollar conocimiento nuevo. El tema puede considerarse un poco sencillo, pero realmente, y eso lo veremos más adelante, tiene un aspecto profundo y más que todo a nivel reflexivo desde las ciencias administrativas, que creo que puede ser de utilidad para la audiencia y que estoy seguro que va a generar mucho interés y muchas preguntas en ustedes a partir de ahora en adelante, porque en mí las generó y estoy completamente seguro que es algo que vamos a ver entre todos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de hacer un pequeño símil, ¿no? Vamos a imaginarnos en un universo donde no hay más nada que este vacío general hasta que aparece el ser humano. Y nos damos cuenta que el ser humano no puede aparecer de una vez constituido, obviamente no desde el punto de vista bíblico, pero desde el punto de vista evolutivo no puede aparecer de una vez como un ser hecho y derecho.
nos encontramos con que el ser humano aparece como un bebé. Y esta etapa temprana de su aparición lo hace vulnerable, lo hace sensible, lo hace tal vez presa fácil de cualquier cosa, pero también lo hace extremadamente creativo, curioso, innovador, lo hace incluso un poco osado. En la medida que el ser humano evoluciona, empieza a tener más capacidad, más habilidades, más opciones para, digo, en la evolución de su crecimiento, su desarrollo, para hacer cosas. Ya no gatea, por así decirlo, ya caminando en las dos piernas, ya puede distinguir, empieza el habla, empieza a comunicarse, a interactuar. Y esto es algo que comienza a formar parte de su desarrollo hasta llegar a la etapa adulta. Obviamente esto no es una clase de biología ni de evolución y no tiene nada que ver con el hecho de la parte antropológica y biológica, ¿no? Pero sí es algo que nos va a permitir a nosotros de alguna manera visualizar lo que vamos a tratar en esta breve conferencia. Así como para llegar a una etapa adulta se comienza desde un periodo muy corto, muy básico, muy elemental, en donde hay mucho potencial para poder obviamente irse desarrollando. Asimismo ocurre en el campo empresarial. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse como investigador, como persona del área de gestión humana, como persona del área de negocios, de emprendimientos, de todas las áreas sociales y administrativas que conforman una organización, o desde la parte de afuera como empresarios, como emprendedores. Es si esto, que es algo tan lógico, tan natural, que forma parte del día a día de cualquier ser vivo, es aceptado, es comprendido, ¿por qué no entendemos que esto también aplica tanto para las empresas como para los negocios? Valga el comentario, en el libro Hablemos de las pymes, es una pregunta recurrente que realizo porque siento que de alguna manera las personas piensan que las empresas pequeñas y medianas nacieron para quedarse pequeñas y medianas cuando la realidad no es esa. La realidad es que hay un proceso evolutivo. Bueno, para no hacerlo tan extenso, vamos a repasar rápidamente un comentario que hace Formichella y Maschi Gobe, que nos dicen que en el sentido más estricto, el emprendedor requiere ser capaz de crear algo nuevo o darle un uso diferente a algo que ya existe. Y de esta forma generar un impacto en su propia vida y en la comunidad donde habita. Entonces, acá lo que queremos destacar es que el emprendedor, esta persona de la cual nosotros nos sentimos parte, yo considero que todos tenemos ese espíritu emprendedor. Para poder considerarnos como tal, tenemos que ser capaces de innovar. En la innovación está también la disrupción, en la ruptura de las cosas conocidas y la introducción de cosas completamente nuevas. Y yo creo que eso es fundamental tenerlo presente para la discusión de hoy. El hecho de que requiere ser capaz de crear algo nuevo o darle uso diferente a lo que ya existe. Lo que quiere decir de que un verdadero emprendedor no repite una línea de negocio, un modelo de negocio, una fórmula de negocio. No lo hace. Un emprendedor introduce algo nuevo o basado en su experiencia, basado en su conocimiento, basado en su capacidad creativa, imaginativa, es capaz de transformar la forma en que se utilizaba algo de una manera en particular en otra. Esto me hace recordar una frase de Einstein, que él decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Yo estoy completamente convencido de que los emprendedores justamente tienen esa capacidad de imaginar, de ir más allá de lo que se entiende o se conoce o se cree, y por esa razón es capaz de darle a algo conocido un uso diferente, una utilidad diferente, una versión diferente de su utilización. Una vez comprendido entonces este concepto, creo que me devolví. No, sí, me devolví para acá. Nos damos cuenta de que, de acuerdo a lo que nos señala el autor Cuervo, el emprendimiento implica el descubrimiento, nuevamente, la evaluación y explotación de las nuevas oportunidades. Fíjense que
aquí regresamos justamente a esta idea de lo nuevo, justamente de lo que estamos hablando en este congreso, de los disruptivos, de los cambios, de la transformación. Y el emprendedor está enfocado principalmente a esa exploración y a esa explotación, a esa evaluación del mercado, de esas necesidades nuevas o creadas o existentes, justamente buscando ofrecer productos y servicios que sean completamente diferentes, que tengan una estructura diferente y que normalmente sean elementos que no existen en el mercado, que no están allí y que él justamente por esa capacidad de imaginación que tiene, por esa capacidad de innovación que tiene, los incluye. Entonces, una vez dicho esto, podemos claramente señalar de que hay tres elementos fundamentales en la figura del emprendedor. Lo primero es su capacidad creativa, luego está su capacidad de innovación y finalmente está la capacidad de introducir elementos nuevos, completamente nuevos al mercado. Cuando entendemos estos tres elementos, entonces se nos hace mucho más sencillo comprender que el emprendimiento es algo que tiene varias etapas y que esas etapas obviamente tienen, así como en la vida humana, tienen su rango de duración, tienen su proceso de maduración y de desarrollo, pero que no puede suponerse que va a quedarse estática en un solo estado, en un solo punto. Entonces, podemos rápidamente tratar de comprender cuáles son esas etapas, y esta es justamente parte del contenido de la publicación que se hizo recientemente. Entonces tenemos que, si marcamos una línea, nos encontramos a que en una visión optimista, de crecimiento constante, marcamos una recta, ¿no?, que nos va a permitir evaluar o entender el crecimiento de un emprendimiento. ¿Y cómo lo vamos a ver entonces? Lo vamos a ver desde la perspectiva de sus etapas. Primero tenemos la etapa de innovación, en donde el emprendedor justamente va a observar el mercado, lo va a comprender, lo va a interiorizar, lo va a analizar. Y digamos que esta es la etapa de máximo riesgo, porque la idea que él tiene, la idea que va a desarrollar, la idea que va a proponer al mercado, no necesariamente va a ser aceptada. Probablemente va a ser rechazada, ya sea por los paradigmas que existan con relación al servicio o con relación al producto, o simplemente porque el mercado no está lo suficientemente maduro o comprende la innovación que se está planteando, esta nueva idea que se está planteando. Entonces eso se conoce como la etapa de innovación, la etapa de máximo riesgo. Una vez que se ha superado esa etapa, viene la etapa de inicio, en donde justamente el emprendedor ya comienza a dar sus primeros pasos en el desarrollo de la idea, ya ha creado el prototipo, ya ha testeado o probado, mejor dicho, en español, cómo ha sido recibida la idea y hasta qué punto la idea puede funcionar en el mercado, hace sus pruebas de acercamiento hasta que logra obviamente un punto de equilibrio en donde los gastos de su inversión, donde los gastos y la inversión se unen. No nos da ganancia todavía, pero podemos trabajar, podemos seguir aportando. Y justamente llegamos a un punto donde se le conoce como la etapa de operación, que es la etapa del establecimiento operativo, en donde efectivamente ya el emprendimiento se ha hecho lo suficientemente sólido y estable, donde ya comienza a dar frutos, ya la gente conoce, entiende, maneja, incluso recomienda el producto o el servicio, y podemos decir que entonces el emprendimiento ha alcanzado las tres principales etapas más importantes, pero no las únicas, y aquí es justamente donde viene la reflexión. Una vez que se ha llegado al establecimiento operativo en su totalidad, una vez que se ha comprendido que el emprendimiento tiene digamos, un punto en donde nos da ganancias, nos permite seguir desarrollándolo, seguir consolidándolo en el mercado, no podemos quedarnos allí.
Y es justamente donde aparece la cuarta y última etapa de ese emprendimiento, que es la etapa de crecimiento. Y en esta etapa de crecimiento, el emprendimiento se enfrenta, mejor dicho, a la necesidad de transformarse. Nosotros no podemos continuar siendo lo mismo, siempre tenemos que transformarnos para poder crecer. Justamente eso forma parte de la disrupción. Y entonces tenemos ya que empezar a pensar en la microempresa y tenemos que empezar a pensar en la pequeña empresa. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta de que cuando un emprendimiento inicia, hasta que no llega a un establecimiento operativo, no puede obviamente pensar en seguir adelante. No puede hacerlo, tiene que estar lo suficientemente maduro, así como el niño que va creciendo hasta la etapa adulta. Pero sí podemos decir que el emprendimiento, una vez ya consolidado, se puede convertir en una microempresa. Esto no necesariamente es de esta forma, podría pasar de una vez a una pequeña empresa. Pero digamos que la etapa inicial o la etapa lógica e evolutiva podría ser la microempresa, y luego de esta microempresa pasaría a ser una pequeña empresa. Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque justamente aquí es donde comienza a crearse las bases para comprender la diferencia que existe entonces entre el emprendimiento y el microempresario, o entre el emprendedor y el microempresario. Entonces, no son necesariamente lo mismo, o una cosa no necesariamente tiene que estar estrictamente vinculada a la otra. Para poder comprender esto, entonces, tenemos que repasar un poquito el concepto de microempresario. ¿Ok? En primer lugar, entendemos que algunos autores, la creación y la existencia de la microempresa como es la consecuencia de la incapacidad de un país por ofrecer empleo formal y como elemento de subsistencia. Fíjense que esto es algo que es interesante, esto lo plantea Ruiz, que lo cita González, y a mí me parece sumamente interesante porque dicen es la incapacidad de un país por ofrecer empleo. Normalmente la microempresa surge por la necesidad que tiene la sociedad, el mercado, de generar alguna actividad de empleo formal, incluso hasta informal, porque no existe suficiente oferta en el mercado para poder cubrirla. Entonces aparece la microempresa. O también como un elemento de subsistencia. Tengo más de 40 años, una cosa típica que ocurre en América Latina lamentablemente. La persona tiene más de 40 años, pierde inmediatamente interés el mercado en él. Desconozco las razones, nunca lo he comprendido, porque yo particularmente pienso que un profesional no tiene fecha de vencimiento. El profesional, mientras pueda agregar valor, es atractivo para cualquier mercado. Sin embargo, lamentablemente, y por razones culturales, una persona después de los 40 años no es atractivo para las empresas. Y entonces, ¿qué pasa? La microempresa surge como una herramienta que le va a permitir a esta persona, que es de alguna manera no aceptada o no considerada en el mercado, a poder subsistir, a poder tener un impacto dentro del mercado laboral o dentro del mercado empresarial. Y esto efectivamente no es algo que digo yo, es algo que está planteado por los autores. Entonces, una vez que comprendemos esta pequeña relación, nos damos cuenta de que existe una tremenda relación entre lo que es el desempleo o la falta de oferta laboral, lo que de alguna manera impulsa o lo que de alguna manera digamos que anima a las personas al desarrollo de la microempresa. Entonces nos encontramos con que tenemos más o menos una misma situación. Tenemos 4 etapas también. La microempresa tiene una etapa de innovación en donde tiene un bajo riesgo, porque normalmente comienza a trabajar con cosas conocidas. Entonces, por ejemplo, comienzo a vender ropa, todo el mundo conoce la ropa, no estoy inventando la ropa, comienzo a vender calzado, no todo el mundo, no estoy inventando el calzado, simplemente lo estoy vendiendo, o alimentos, o cualquier otro tipo de cosas que ya existen, que son seguros y que la gente las va a comprar. Entonces, como no estoy haciendo ninguna, ninguna creación, no estoy haciendo nada diferenciador, mi etapa de innovación está relacionada simplemente con la aparición de esa oferta en el mercado que no existía anteriormente. Pero me representa un bajo riesgo, a diferencia del caso del emprendimiento, donde esa etapa de innovación tiene un alto riesgo.
Luego viene una etapa de inicio en donde efectivamente alcanzo un punto de equilibrio, ya vendo suficientes zapatos como para pagar la renta y para alimentarme, ya vendo suficientes alimentos como para consolidarme en el mercado, y luego entonces aparece una etapa de operación constante o un establecimiento de la operación donde efectivamente me he consolidado, ya la gente me considera un proveedor para cubrir sus necesidades. Y efectivamente, ya sean las cuales sean, y efectivamente aquí nos encontramos nuevamente con una etapa lógica y evolutiva. ¿Ok? Estamos en una etapa de crecimiento en donde la microempresa pasa a ser pequeña empresa, pasaría a ser media empresa, y si seguimos en ese rumbo, llegaría a ser una empresa grande. ¿Qué ocurre? Que aun cuando encontramos elementos relativamente cercanos, nos damos cuenta de que la etapa del emprendimiento no está presente porque no hay tal innovación, en el sentido de que no estamos creando una idea, no estamos, imagínense, ya el tiempo, me va a quitar. No estamos creando una idea, no estamos desarrollando algo innovador y diferente, simplemente estamos ofreciendo lo que conocemos del mercado. No voy a durar mucho, rápidamente voy a mostrar entonces cuáles son las principales diferencias. Entonces, ¿qué ocurre? Para poderlo entender, vamos a crear dos bloques en donde vamos a ver, ¿no?, lo que es el emprendimiento frente al microempresario. Y hay 4 elementos que lo hacen inmediatamente diferentes. Mientras que el emprendimiento está orientado a la innovación, que lo hemos repetido varias veces, la microempresa está más bien dirigida a corregir una situación económica general o individual. No tengo dinero, ¿ok? No hay oferta de trabajo y necesito, de alguna manera, resolver un problema económico, entonces existe la posibilidad de crear la microempresa. Luego, mientras el emprendimiento busca satisfacer las necesidades del mercado, porque justamente crea una idea, desarrolla una idea o una innovación para dar respuesta, ya sea a necesidades reales o creadas, la microempresa principalmente busca satisfacer las necesidades económicas del microempresario. Yo necesito tener dinero, yo necesito pagar la renta, necesito alimentarme, necesito resolver problemas. Entonces, claro, por supuesto que tengo la opción, tengo quizás la capacidad de invierto y creo mi microempresa. Mientras el emprendimiento representa un alto riesgo de aceptación y apoyo en el mercado, porque la idea es nueva y nadie la conoce, la microempresa no, ofrece productos y servicios que todo el mundo acepta y conoce en el mercado, y por lo tanto, efectivamente, esto es aceptado. Y por lo general, el emprendimiento está asociado a un plan o proyecto de negocio, mientras la microempresa no. Como tenemos falta de empleo o falta de ingresos, simplemente buscamos una opción viable, que conocemos que funciona, y la ponemos en práctica. Entonces podemos decir rápidamente que el emprendimiento se considera emprendimiento mientras no se establezca en el mercado y no crezca. Aunque mientras esté en esa etapa inicial en donde estoy haciendo testeos, pruebas, estoy revisando si el mercado me acepta o no, puedo considerar un emprendimiento. Pero una vez que ya estoy en la etapa completamente operativa, no puedo considerarlo ya un emprendimiento. Ya paso a ser una microempresa. Mientras que una microempresa se considera como tal mientras no crezca. Y mientras no pase a desarrollar o a contratar o a producir en mayores condiciones. Ok, entonces la pregunta inmediata que nos hacemos, ¿y dónde está la disrupción? Justamente en lo que hemos planteado. Nosotros como profesionales del área de la ciencia administrativa tenemos que tener muy claro cuáles son las diferencias entre estos dos conceptos y entre estas dos prácticas de negocio, porque nosotros somos quienes servimos como consultores, como asesores, como docentes incluso, como catedráticos, como expertos en la materia al momento de dar consejos, al momento de orientar a las personas, al momento de ayudarlas a el desarrollo ya sea de su idea o de su negocio. Si nosotros no tenemos claro esto, podemos estar asesorando de manera incorrecta a un emprendedor pensando de que es un microempresario. O bien podríamos estar asesorando o alentando a un microempresario viéndolo desde la perspectiva de un emprendedor, cuando estos elementos no necesariamente están relacionados. Entonces, entiendo por razones de tiempo, discúlpeme que me emocione y se me pasa el tiempo. Rápidamente, hablamos entonces de que desde el punto de vista, si se quiere, académico,
es importante entender que no podemos utilizar estos elementos de la misma, o sea, como si fuesen sinónimos, ¿no? El emprendedor y el microempresario son dos cosas diferentes. Mientras que el emprendedor hace uso de tecnología emergente o de la combinación de tecnología para ofrecer un producto, el microempresario busca principalmente resolver una respuesta interna, resolver una respuesta que satisfaga sus ingresos y mejore sus finanzas. ¿Ok? Podemos decir entonces que un emprendimiento podría derivar en una microempresa, que una microempresa podría generar un emprendimiento, pero que en la práctica no necesariamente estos dos conceptos deberían ser considerados como sinónimos, y que hay diferencias que nos van a permitir a nosotros, desde la perspectiva de las ciencias administrativas, desde la perspectiva del asesoramiento y la consultoría empresarial, distinguirlas para poder orientarlas de manera correcta. Bueno, muchísimas gracias. Imagino que si da tiempo podrían hacer algunas preguntas, si las tienen. Estoy completamente a la hora. Y disculpen que creo que me tomé unos minutitos de más. Sí, muy buenas. Muchas gracias, maestro Félix, por su excelente presentación sobre lo que es la conceptualización del emprendimiento y la diferencia y similitud que hay entre la microempresa y el emprendimiento. Muy importante la forma de cómo abordaba las etapas de desarrollo, tanto de la microempresa como del emprendimiento. Vamos a ver si hay alguna pregunta hasta ahora en el chat. No veo ninguna pregunta por ahora. Yo siempre digo a mis alumnos que hay dos opciones cuando la gente no pregunta. Una, porque lo entendió todo, o dos, porque no entendió nada. Es la primera. Sí, básicamente, algo no me quedó claro, y usted decía en la última parte de la presentación, de que se podemos pasar de un emprendimiento a una microempresa. Sí. Pero no así de una microempresa, o no se puede considerar que de la microempresa surge emprendimiento. No. A lo que yo me refería, tal vez no lo dije por la emoción, no lo dije correctamente. Normalmente la microempresa no es un emprendimiento en sí mismo, no lo es. No está innovando, no está creando. Simplemente está tomando un concepto que ya existe en el mercado y lo está colocando, lo está operacionalizando. En la microempresa puede surgir un emprendimiento. Dentro de la microempresa puede surgir, que eso es lo que se conoce como un intraemprendimiento. ¿Ok? Entonces resulta que estoy vendiendo, no sé, voy a decir cualquier cosa, empanadas, pero entonces en lugar de vender la empanada tradicional, la voy a hacer ahora, no sé, con molecular. Entonces, claro, como nadie la hace molecular y soy la primera persona que lo va a hacer, entonces efectivamente hago el emprendimiento dentro de mi microempresa y crezco. Pero lo que sí es importante es que normalmente el emprendedor se diferencia del microempresario porque tiene una idea de negocio, tiene un proyecto de negocio y tiene una innovación. Mientras que el microempresario no cuenta con esto, solamente cuenta con un modelo de negocio que está probado, que está conocido, que se entiende y que efectivamente lo puede poner en marcha sin un riesgo tan grande como lo corre el microempresario, digo, el emprendedor. Así es, sí. De verdad que sí, muy interesante. Okay. Bueno, yo tengo una última inquietud ya para pasarla al máster. En las organizaciones grandes ya, se habla mucho de lo que es intraemprendimiento cuando algunos talentos desarrollan ideas. Hay muchas empresas que fomentan lo que es el desarrollo de ideas a lo interno de la organización para generar nuevos productos, nuevos servicios, ya en empresas grandes. ¿Se puede considerar esa iniciativa como un emprendimiento interno en esas empresas? Sí, claro, por supuesto, siempre y cuando sea realmente innovador y siempre y cuando esté creando algo completamente nuevo que el mercado no conozca, es una innovación y es un emprendimiento. Y obviamente, como está ocurriendo dentro de la empresa, se conoce como intraemprendimiento. El problema está en cuando la empresa tiene una idea y una idea de algo ya existe, o no una idea, digamos que descubre que el competidor más cercano o cualquier empresa cercana o similar a ella en algún lugar del mundo hace algo y en su mercado no lo hacen y ella lo implementa, eso no se puede considerar un emprendimiento. Miren, rápidamente, porque yo sé que el tiempo es importante en los congresos, pero es lo que está pasando, por ejemplo, con el caso de esto de la reinvención. Resulta que la gente piensa que porque si utiliza siempre pantalón de mezclilla y un día cualquiera usa pantalón de lino, se reinventó, porque simplemente cambió el pantalón de mezclilla por el de lino, o porque de pronto antes
vendía solamente empanadas y ahora decidió vender sándwich, y entonces como ya incluyó el sándwich se está reinventando, y no es así. La reinvención viene después de un proceso de transformación. Lo mismo ocurre con el emprendimiento. El emprendimiento tiene que venir desde una etapa innovadora de la creación de algo completamente nuevo o distinto que el mercado no conoce. Y si la empresa no está realmente ofreciendo absolutamente algo nuevo y diferenciado, entonces no se puede considerar como emprendimiento. Obviamente no sería un intraemprendimiento. Muy bien, muchas gracias, doctor Félix Socorro. Gracias a usted. Pasamos la palabra a Laura. Muchas gracias por todo. Félix, quedaron dos preguntas. No sé si tenemos tiempo. Sí, claro, yo con todo gusto le respondo. Gracias. Pregunta a Noel Rodríguez, que ¿en qué renglón entran las startups dentro del emprendimiento? Ok, hay una gran diferencia también entre lo que son las startups y los emprendimientos. Mientras que el emprendimiento lo puede hacer cualquier individuo, cualquier persona que tenga una idea innovadora y tenga la capacidad para poder desarrollarla, el concepto estricto de la startup es que hay detrás de ella un grupo de inversionistas, un grupo de personas que de alguna manera facilita el desarrollo y la implementación de una nueva idea, ya normalmente orientada a la tecnología, en un grupo de personas para desarrollar esa nueva empresa. Sí hay una confusión, y de hecho yo he trabajado en este tema, hay una confusión entre lo que es el emprendimiento y la startup. Se cree que son lo mismo. Conceptualmente tienen muchas similitudes, pero mientras el emprendedor puede estar solo, o sea, yo decido emprender, una persona que está relacionada con una startup normalmente tiene un patrocinio, tiene alguien detrás que le permite entrar en contacto con las nuevas tecnologías, con digamos, el capital necesario para el desarrollo de una idea. Entonces esa sería la principal diferencia. Y la otra pregunta, no sé si, obviamente si la respondí, ¿no? Sí, gracias. Bueno, pidiendo disculpas a Francisco, que continúa nuestro próximo conferencista. Pregunta Elvis Catalán desde Madrid, que si el emprendimiento, entonces, cuando se pasa de emprendimiento a ser una microempresa, en esa primera etapa que es la innovación, que si eso es lo que en ese momento se denomina bajo riesgo, que si es así. Sí, claro. Yo entré en mi primera etapa de emprendimiento, ¿verdad? Y ahí tengo un alto riesgo porque yo no sé si el mercado lo va a aceptar. Pero una vez que yo paso a la primera etapa de la microempresa, como ya mi producto está conocido, consolidado y entendido en el mercado, paso a ser en la primera etapa de la microempresa, que es de bajo riesgo. Ya todos me conocen y ya la gente simplemente compra mi producto o utiliza mi servicio. Entonces, sí, efectivamente, esa es la etapa de bajo riesgo. Bueno, mientras tanto, yo me agradezco muchísimo la oportunidad y espero que les haya gustado esta breve conferencia. De verdad que fue para mí un honor. Muchísimas gracias. Muy interesante. Muchas gracias, doctor Félix Socorro, por su presentación.